El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Bienvenidos, ya nos conectamos. Soy Selene Botero y para nuestra audiencia es un gusto darle la bienvenida a Patricia Ventura, quien se encuentra en España en este momento. Estamos en un diálogo Medellín-Barcelona y sobre quien realizar este pequeño perfil. Ella es doctora en Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado sobre Ética, Inteligencia Artificial y Comunicación. Justamente el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy está dedicada a la innovación en comunicación. Se especializa en la transformación digital de la comunicación de las organizaciones y en adopción responsable de la inteligencia artificial. También crea equipos especializados y multidisciplinarios para proyectos digitales. Mejor dicho, este es el mejor abrebocas. Vamos a iniciar nuestra conversación. Bienvenida, Patricia, a este hilo. Muchas gracias, Selene, por invitarme a su programa. En este hilo va a haber mucha tela por cortar. Dije que nuestra presentación era algo breve y ya vamos a iniciar desarrollando en mayor detalle todo su conocimiento y especialidad. Patricia, estamos ante una audiencia universitaria de jóvenes, pero también estamos con una audiencia de personas mayores, como profesores, y por supuesto nos escuchan los ciudadanos del común, tanto en la radio como en el podcast. La palabra inteligencia artificial a veces suena como intimidante. Para iniciar este diálogo de manera sencilla, ¿cómo la describirías? Bueno, lo primero que diría es que la inteligencia artificial no es ChatGPT, porque parece que desde la popularización de esta herramienta, pues se ha democratizado pues todo el debate sobre la inteligencia artificial y además es un concepto que impone, ¿no? Porque parece como que van de repente a producir o a fabricar vida artificial, ¿no? O seres que competirán en inteligencia con el ser humano, y esto es un mito, ¿no? Que tenemos muy arraigado culturalmente y nos da miedo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que combatir con una mirada crítica, en especial desde el periodismo, ¿no? Pero desde cualquier profesión con responsabilidad social, como en la propia educación, desde la administración pública, ¿no? Esta es una disciplina, al final, de las ciencias computacionales, que además no ha nacido ahora, como decíamos, hace décadas que existe, nos resulta muy útil para muchas tareas desde hace tiempo, por ejemplo, para el diagnóstico médico, ¿no? A través del reconocimiento de imagen y en muchos otros sectores, pero al mismo tiempo hay que entender, lo primero, pues cuáles son sus limitaciones y sobre todo, que es algo que ya irá saliendo supongo en la conversación, pues poner en valor también el factor humano, es decir, qué es aquello que el ser humano hace mejor con la máquina, y de esta forma romper un poco esta imagen que tenemos, ¿no? Mítica de la máquina compitiendo con la persona y la máquina sustituyendo a la persona. Tenemos que empezar a hablar de complementariedad con estos sistemas, ¿no? Y decir las cosas por su nombre. Al final, la inteligencia es una capacidad, es una palabra para la que ni tan solo existe un consenso sobre lo que significa aplicado al ser humano, ¿no? Por lo tanto, convendría llamar mejor las cosas por su nombre. Adoptar este punto de vista crítico para empezar. Sí, así es. Y como nos vamos a centrar un poco en este momento con la inteligencia artificial y la ética en la comunicación y también en el periodismo, quisiera empezar porque al parecer la inteligencia artificial, si bien ya tiene décadas, pero tal como la conocemos en la actualidad y como esa inteligencia artificial generativa, para ser específicos y hablando de una sala de redacción, como que
no existió un proceso, sino como que se dio casi que un salto cuántico y los periodistas de la noche a la mañana nos vimos en las salas de redacción con esta oportunidad a tal punto de o paralizarnos y no utilizarla o pensar que era la solución, y con los errores en las publicaciones que se han visto después y que en algunos casos son famosos, pues porque esos medios de comunicación eran famosos. ¿Te parece que fue así? Sí, bueno, yo creo que lo que hubo un salto cuántico realmente fue en la conciencia sobre la existencia de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, porque también es cierto, ¿no? Que hace ya muchos años que los medios integran la inteligencia artificial. Lo que ocurría era que quienes, digamos, tenían conocimiento y de una manera mucho más tranquila de la que nos la hemos tomado nosotros en el periodismo de la existencia de estas herramientas eran los equipos de ingeniería. O sea, hace ya años que se generan textos automatizados, hace años que se personalizan los contenidos, ¿no? Y se usa la inteligencia artificial de diferentes maneras. Es cierto que la generativa, ¿no? Lo que llamamos, a lo que usted se está refiriendo, la inteligencia artificial generativa, es más reciente. Y también es cierto que sí, efectivamente, pues se han producido errores, como por ejemplo el de una revista alemana que publicó una entrevista falsa con ChatGPT a Michael Schumacher, este corredor que estuvo ingresado en el hospital y bueno, anunció que había dado su primera entrevista y resulta que era una entrevista que habían hecho con ChatGPT, ¿no? U otras hay dos casos más también pues de errores importantes, como por ejemplo la revista CNET, CNET o Sports Illustrated, que ponían nombres de falsos autores cuando los textos los escribía la máquina. A mí me parece que estos son los errores más graves porque erosionan la confianza en el medio de comunicación y cualquier negocio vive de la confianza. El periodismo ya ha perdido también mucha confianza de la sociedad y eso no hace bien ni al negocio del medio ni al sector en general, ¿no? Yo creo que estos han sido los principales errores. Patricia, hemos visto que se vivió casi que un choque de dos mundos cuando existíamos los periodistas análogos que tuvimos esta generación y llega una nueva generación digital, en ese momento con las redes sociales, pero hoy ya amplificado a un tema de inteligencia artificial. ¿Cómo unir estos dos mundos sin faltar a la ética periodística e informativa? Sí, yo creo que la época de digitalización de los medios de comunicación, esa primera época en la que nacieron los medios digitales, las páginas web de los medios tradicionales, pues efectivamente existió esa especie de división entre los periodistas analógicos y los digitales. También pienso que todo esto se ha ido superando, pero con la inteligencia artificial creo que llega pues un nuevo cambio en los equipos al que debemos prestar atención, que es la tendencia a que los equipos sean cada vez más híbridos, que incorporen más perfiles que no son periodistas, para que nos entendamos, pues ingenieros, diseñadoras, ¿no? Perfiles más técnicos. La propia profesión periodística también se tecnifica, ¿no? Te pide saber más de cuestiones técnicas. Entonces yo creo que en este sentido es importante, muy importante, la formación de los equipos, que verdaderamente se haga equipo y que no trabajen en silos, ¿no? Ingenieros con ingenieros, periodistas con periodistas, sino que se unan todos para sacar el máximo partido tanto a la tecnología como a las mejores, digamos, prácticas del periodismo de calidad. Para eso hará falta pues formación técnica, por supuesto, a los periodistas. Tampoco hace falta que ahora sepamos programar, pero bueno, algo de manejo de bases de datos o hojas de cálculo, etcétera. Y a los ingenieros, por supuesto, conocimientos sobre el periodismo y sobre la ética periodística, ¿no? Porque en ese caso también se hace necesaria esa formación a la inversa para los equipos. Y de esta forma pienso que podemos acabar ofreciendo pues el mejor producto, ¿no? Estamos conversando con Patricia Ventura. Ella es doctora en Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado sobre Ética, Inteligencia Artificial y Comunicación.
En este momento hay salas de redacción de medios grandes, hay pequeños y también hay muchos productores de contenido. Con toda tu experiencia, ¿qué recomendarías de un uso ético y profesional para acudir a la inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles serían como esas tecnologías o esas marcas o esos desarrollos que tú encuentras muy viables y muy administrables, sin faltar, reitero, a la ética profesional? Bueno, en el caso de la generativa o de la inteligencia artificial de otro tipo o de cualquier otra herramienta, creo que es fundamental, lo que es fundamental y lo que para mí lo resume casi todo, es el para qué la vamos a usar. Es decir, si nos tiene que servir para hacer un mejor periodismo, para ejercer mejor nuestra función de servicio público, pues adelante, ¿no? Si nos tiene que servir para hacer chapuzas, como decimos aquí, como las que hemos comentado antes, ¿no? Esa entrevista falsa o esos redactores falsos o este tipo de cosas, o para automatizar tareas que no deberían automatizarse, pues entonces pues no me parece la mejor solución. Por otro lado, hay que tener en cuenta varias consideraciones, ¿no? Estas herramientas son recientes y existen pues bastantes dilemas éticos sobre su uso, ¿no? Por ejemplo, pues son herramientas que en muchos casos han sido entrenadas con datos de todo Internet sin pedir permiso a sus autores y, por lo tanto, saltándose algunas leyes, ¿no? Luego hay un tema también de medio ambiente. Entrenar a estos sistemas pues consume muchísima agua, emite emisiones que son las que producen luego efecto invernadero, es decir, hay temas medioambientales importantes y hay otras cuestiones que deberíamos plantearnos. Entonces, usarlas de forma ética, pues ¿qué hacen algunos medios? Limitar algunos usos hasta que todo el tema legal no esté resuelto. Optar por algunas herramientas más éticas, por ejemplo, que han pedido permiso para entrenar a sus sistemas, a los autores, autoras de las imágenes, por ejemplo, en el caso de la generativa de imágenes que usan, y de esta forma pues ir sorteando estos momentos en los que también digamos los gobiernos o los órganos reguladores están ordenando toda esta situación y viendo cómo adoptar también todas estas herramientas sin que dañen pues los derechos de las personas, porque eso en parte también está pasando, ¿no? Tu respuesta me abre otras ventanas para preguntar. Entonces, concretamente, una de ellas sería, en tu opinión y tu recomendación, siempre que utilicemos la inteligencia artificial, dar el crédito de dónde fue tomada esta información. ¿Es así? Por supuesto, eso es muy importante esto que comentas, Elena, es importante siempre en aras de preservar y de cuidar esa confianza de nuestra audiencia, indicar cuándo opera la inteligencia artificial. Por ejemplo, si una imagen ha sido generada con una herramienta, es importante y en especial en los medios de comunicación indicarlo de una forma muy clara, con una marca de agua sobre la imagen generada con inteligencia artificial. De hecho, la nueva ley europea ya lo obliga por ley esto, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, las noticias para las que un periodista se ha ayudado de inteligencia artificial, pues es importante también señalar hasta dónde opera, ¿no? Y luego distinguir, pues, cuándo es importante decirlo y cuándo no. Es decir, si una imagen es generada con inteligencia artificial, yo pienso que primero habría que limitarlas a las que fueran ilustrativas y demás, ¿no? Pero, por otro lado, es importante también que distingamos, decía, el qué, ¿no? Por ejemplo, si hemos usado alguna herramienta de inteligencia artificial para hacer una transcripción de una entrevista, pues quizá no es necesario decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero en cambio, si estas herramientas han tenido un papel importante en la redacción de un contenido, pues seguramente sí, ¿no? En aras de esa confianza. Cuando utilizamos la inteligencia artificial, nos remitimos también como a ese periodismo que cada vez se ejerce menos en el territorio y se realiza más desde el escritorio. ¿Cuál es tu opinión?
tú que estás especializada en este tema de medios de comunicación y cultura, de que ya el periodista esté menos en contacto, menos face to face con el entrevistado y más lejano incluso también de los acontecimientos, no se desplaza allí in situ y que sea más un periodismo de escritorio? ¿Crees también que todas estas herramientas están contribuyendo a un periodismo cada vez menos cercano a la gente? Bueno, yo lamento que cada vez ha ido siendo más así, efectivamente, que cada vez el periodista sale menos a la calle, pero precisamente fíjate que veo que con la llegada de la inteligencia artificial se abre una oportunidad ahí, ¿no? Porque salir a la calle, ¿no? Buscar la noticia en la calle, hablar con las personas, todas aquellas tareas que requieren empatía e iniciativa propia, ¿sí? Y evaluación moral son aquellas que no puede hacer la máquina, precisamente. ¿Sí? La máquina no dispone de objetivos propios, no dispone de iniciativa, no dispone de ningún criterio moral que nos sirve para evaluar qué es noticia y qué no, ¿no? O qué es aquello que la gente debería saber. Eso la máquina no puede preguntárselo y tampoco practicar la empatía, ¿no? Por ejemplo, a la hora de entrevistar a una persona, el cara a cara, ¿no? Esa relación humana que al final hace que pasen cosas, ¿no? Entonces, quizás, si me gusta verlo así, estamos en un momento de oportunidad si sabemos aprovechar siempre y cuando sepamos, pues lo que decía también al principio, poner en valor ese factor humano. Y yo no me debería quejar porque justamente en este momento estamos pudiendo ejercer el periodismo a distancia, tú en Barcelona, yo acá en Medellín, a través de la máquina. Si no existiera, pues esta conversación no se podría dar, entonces claro, válido eso. Sino que siento, y tal vez por ser un poco de vieja guardia, pues más joven, la reportería era en la calle y frente a la gente y frente al drama y frente al funcionario. Y ya pues lo seguimos por las redes sociales y ese es el cubrimiento. Lo que el poder y los poderosos comentan a través de sus redes sociales. Siento un poco esto y tú como doctora y experta en el tema, por eso quería escuchar tu opinión. ¿Qué más opinas sobre esto? Bueno, yo creo que nos fuimos como al otro extremo, ¿no? Y entonces ahora yo creo que quizá llega un momento de equilibrio y me gustaría verlo de esta forma positiva, ¿no? También nos hemos dado cuenta, como tú muy bien dices, yo creo que muchas personas que queremos esta profesión compartimos esta inquietud, ¿no? que tú manifiestas y como te digo, quizá ahora estamos en este momento de oportunidades si realmente abrimos los ojos y nos damos cuenta de la importancia, y no solo en el periodismo, en cualquier sector. Yo creo que ahora es clave darse cuenta de qué es aquello que nos hace humanos, ¿no? En nuestra propia profesión, y eso es lo que al final nos va a singularizar, nos va a diferenciar de otras cosas, ¿no? Porque al final, si una máquina puede hacer periodismo básico, pues cualquiera con una máquina podrá hacer eso, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ver cómo nos diferenciamos. Yo creo que una forma de diferenciarnos, o una de las formas, es pues eso, poner en valor ese toque humano, que es aquello que las personas hacemos y las máquinas no pueden, ¿no? Y justamente por eso muchos medios de comunicación vienen creando sus manuales de estilo para sus equipos. ¿Tienes algún medio en especial o algunos que dijeras están muy a tono y muy pertinente estos manuales de estilo para sus periodistas? Sí. A mí me gusta, por ejemplo, hay varios, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace la BBC, uh-huh. La BBC, la televisión pública de Gran Bretaña, del Reino Unido, porque ha estado pendiente de este tema desde antes, ¿no? De ChatGPT. Cuando salió ChatGPT, pues muchos medios se lanzaron a publicar guías un poco a lo loco, centrándose en la generativa, sin una reflexión más profunda, que yo creo que era lo necesario sobre la inteligencia artificial en general, ¿no? La BBC lo lleva haciendo desde hace ya años y tiene una mirada muy positiva sobre la tecnología, pero al mismo tiempo pues también entiende, ¿no? O se preocupa por entender pues cuáles son sus límites. Entonces su enfoque es cómo nos puede ayudar la tecnología, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, a hacer contenidos, a optimizar los procesos, ¿no? O sea, que recomiendas, transcripciones, ¿no? Lo típico. Sí, el manual de estilo. Nos puede ayudar también a ser más creativos, por ejemplo, cambiando el tono de la información. No sé, hacer resúmenes. Hay otro tipo de aplicaciones que son, por ejemplo, que te dan una
una interficie, en la propia interficie, gracias a la inteligencia artificial, pues te hace una sugerencia de titular y una sugerencia de texto para que el periodista pues lo tenga más fácil, etiquetar las imágenes, para que también las puedas agregar más rápidamente, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, para adaptar el contenido a SEO, ¿no? Para posicionamiento. Uh-huh. Pues no sé, hay muchas formas, propone muchas formas de utilizarla en positivo, al mismo tiempo pues que también reconoce sus límites, ¿no? Y la BBC a mí me gusta mucho. Y por otro lado, pues bueno, yo he hecho una recopilación también de guías éticas de todo el mundo, de medios de todo el mundo, en la que pues no sé, que luego os puedo compartir si queréis, en la que pues hay muchos más ejemplos que tampoco, digamos, me alargaría mucho en explicarlos, ¿no? Pero realmente yo creo que en general pues bueno, hay un buen trabajo en ese sentido, sobre todo de algunos medios en concreto como la BBC. Muy bien, la tesis de tu doctorado recibió el Premio Extraordinario sobre Ética, Inteligencia Artificial y Comunicación. ¿De dónde parte esa hipótesis para tu investigación? ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Sí, bueno, esta tesis es sobre todo conocida porque parte del Consejo de la Información de Cataluña, que es el órgano que vela por la aplicación de la ética del código deontológico en los medios de comunicación, publicó una parte de esta tesis, que es este informe, el de algoritmos en las redacciones, en el que hay una serie de recomendaciones para usar la inteligencia artificial adaptada a nuestros criterios éticos periodísticos. Pero bueno, es una tesis que responde a la pregunta desde un punto de vista más general sobre cómo el periodismo debe afrontar la creciente penetración de la inteligencia artificial, no solo en las redacciones, sino en cada vez más esferas de nuestra sociedad. Y propone 3 estrategias, ¿no? Por un lado, en primer lugar, informar con rigor sobre inteligencia artificial. Por otro lado, vigilar sus usos, ¿no? Porque se está usando de muchas formas positivas, pero por otro lado también se está usando, pues erosionando nuestros derechos fundamentales y poniéndolos en riesgo, ¿no? O los principios sobre los que se sustentan nuestras sociedades democráticas, como la igualdad y nuestras libertades, ¿no? Y por último, cómo hacer una adopción responsable. Y ahí es donde entra este informe con las recomendaciones sobre cómo usarla en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, estas 3 líneas de acción, estas 3 estrategias del periodismo ante la inteligencia artificial, informar con rigor, vigilar sus usos y la adopción responsable, están conectadas por la necesidad de entender qué es la inteligencia artificial, y todo eso se explica en esta investigación, en esta tesis, desde esta mirada crítica, y además son interdependientes, ¿no? Porque si hemos de informar con rigor y vigilar sus usos, pues tenemos que ser, estar en condiciones, ¿no? Para ser coherentes de hacer una adopción responsable. Entonces está hecha con un ánimo de promover el tan necesario diálogo interdisciplinario, ¿no? Bebe de disciplinas como la ciberética, de las ciencias computacionales, de la filosofía, de la economía, de la antropología de la comunicación, incluso de la biología, la innovación en periodismo, periodismo computacional y, por supuesto, de la ética de la comunicación. Entonces, pues este es el intento que hice un poco desde esta mirada también crítica, de decir, vamos a hablar más entre disciplinas, ¿no? Y he tenido pues la fortuna y el honor de recibir este premio por este trabajo, sobre todo por la parte que publicó el Consejo de la Información de Cataluña, que es este informe que se publicó antes de la defensa de la tesis, que se llama Algoritmos en las redacciones, retos y recomendaciones para dotar a la inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo, que fue un informe pionero que se publicó antes pues, de ChatGPT, ¿no? Con estas recomendaciones sobre el uso ético de la inteligencia artificial en las redacciones. Entonces, pues nada, muy honrada por el premio y por el interés que suscitó. Sí, y ya que entonces mencionas esos 3 grandes pilares de informar con rigor, vigilar sus usos y una adopción responsable de nuestra audiencia en general, porque ya hemos hablado del periodismo, pero ¿qué le dirías a ese ciudadano del común también para que esté alerta frente a la información, no solamente de los grandes medios de comunicación, sino la información que se mueve en todas las redes sociales y en todas las plataformas y que la gente consume y, voy a decir el término, y engulle sin haberla procesado en ningún momento? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para el ciudadano defenderse de esa información que no cumple con esos pilares que tú propones? Sí,
Sí, eso es importante. Bueno, diría muchas cosas, ¿no? Pero al final lo primero es no demonizar, porque es cierto que estas plataformas, pues cuando emergieron todos vimos bueno, las vimos con optimismo, ¿no? Más herramientas para crear más contenidos, tendremos acceso a más opiniones, a más diversidad, ¿no? Que es la base de la ética de la comunicación, ¿no? La libertad de expresión, el derecho a la información. Pero luego hemos ido viendo, pues bueno, que son empresas que se alimentan con esta lógica extractivista de los datos personales, ¿no? Que la desinformación prolifera sin control por la esfera pública, que a diferencia de lo que creíamos al principio, pues tienden a situarnos en estas burbujas de información, ¿no? En la que nos ofrecen más sus algoritmos de inteligencia artificial, que eso también es inteligencia artificial de aquello que más consumimos, ¿no? Por lo tanto, la importancia aquí de ser conscientes de nuestro propio sesgo, que eso es dificilísimo, es el que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Que es el que hace que consumamos, pues que al final estemos más dispuestos a escuchar aquello que coincide con lo que pensamos, ¿no? Y también a reproducirlo. Pero al final eso es problemático porque hay actores interesados en desinformar que se basan en eso. Al final nos hackean nuestras mentes, ¿no? Nuestros propios sesgos, y entonces pues difunden información populista que tiene pues la intención, pues eso, de desinformar, de crear división, de crear ira, ¿no? Y enfado. Y eso es lo que hace que la gente comparta más y al final se divida más, ¿no? Y va contra, digamos, a los principios éticos que deberían regir la comunicación, que es justamente lo contrario, que es exponer a las personas a la diversidad, no dividirlas, ¿no? Y promover el diálogo democrático. Entonces yo lo que le diría a estas personas, un poco en resumen, es que bueno, sean conscientes de sus sesgos, que piensen antes de compartir, ¿no? La intención de quien emite la información y que piensen que una democracia es el diálogo, ¿no? Porque sin democracia, pues bueno, lo que hay lo que queda es peor, ¿no? Entonces yo les diría básicamente eso, que no se dejen utilizar. Y complementando lo que tú estás diciendo, en nuestro país se utilizaba mucho la frase que una imagen vale más que 1000 palabras, y así se decía porque era como que si esa es una imagen, a mí no me pueden engañar, y eso ocurrió. Y resulta que ahora pues una imagen no necesariamente corresponde a la realidad, ¿es así? Efectivamente, sí, esto es es una cuestión cultural, ¿no? Además el periodismo pues se sirve precisamente, ¿no? Una parte fundamental del periodismo, que es el fotoperiodismo, se sirve de esto, ¿no? Uh-huh. Y consiste en eso, se fundamenta en esto. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que en el periodismo es un poco lo que decíamos antes, limitemos el uso de imágenes que no se atañen a la realidad. Yo creo que ahora, más que nunca, y por esto que comentas, hace falta una entidad, una institución en quien confiar, a la que vayas, ¿no? Y sepas que aquella imagen que tiene se corresponderá con algo que ha pasado, ¿no? Y que si por lo que sea hay alguna que no es, para ilustrar algo estará debidamente señalada, ¿no? Imagen generada con inteligencia artificial. Yo creo que el periodismo ahora le toca promover esa confianza de la que hablábamos, y una forma de hacerlo es precisamente esta, ¿no? Yo pienso que es precisamente el periodismo quien tiene sentido que asuma este rol de institución en quien confiar ante esta, digamos, incerteza, ¿no? Estamos en conversación con la doctora Patricia Ventura, doctora de la Universidad de Barcelona en Medios, Comunicación y Cultura. Patricia, se ha hablado ya de las máquinas y de todo este tema de la inteligencia artificial, como que este nuevo desarrollo tecnológico va a cambiar nuestras vidas y le generaría a la humanidad un mundo mucho mejor. Están también los mensajes apocalípticos de unos robots asesinos que acabarán con los humanos. Tú, como experta, ¿en qué lugar estás parada? Bueno, a ver, aquí es un poco, mira,
o sea, un poco difícil pararse en un lugar en concreto porque obviamente no creo que de repente nos invadan los robots asesinos, ¿no? Porque para empezar, pues un robot, como decíamos antes, detrás de una máquina siempre hay una persona, ¿no? Y una máquina no tiene objetivos propios. Pero entiendo cuál es el razonamiento detrás de estos temores, ¿no? Y que tampoco están tan alejados de la realidad. No quiero decir ahora lo de la invasión de los robots asesinos, pero sí es cierto de que si no se desarrollan máquinas, bueno, con unas ciertas garantías, también es cierto que se las puede programar con una cierta autonomía, ¿no? Entonces, si tú le das demasiada autonomía a una máquina, pues ahí puede llegar a mantener conversaciones que pueden llegar a manipular a personas y en cierto modo, ¿no? Hay unas razones de fondo por las que tiene sentido pensar que las máquinas pueden adquirir una cierta autonomía, pero no propia, sino porque se las ha dejado se las ha dejado programadas así, ¿no? Y el problema siempre es la persona que hay detrás de la máquina, siempre, por muy humanizada que parezca una máquina o la quieran hacer parecer, siempre hay una persona, ¿no? Lo que creo es que hay que hablar de los riesgos actuales, disculpa, Senel, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y hay que tener claro que hay que delegar a las máquinas y que no, para garantizar los principios sobre los cuales se erigen nuestras democracias, ¿no? Libertad, igualdad, ¿no? Que podemos perder por los sesgos de las máquinas que ya están produciendo problemas como, por ejemplo, algoritmos que para la explotación laboral, discriminación de las personas migrantes en las fronteras por reconocimiento facial, vigilancia tecnológica con la que perdemos privacidad y muchas otras cuestiones que ya están pasando y que son mucho más urgentes que la invasión de robots asesinos. Tu respuesta me lleva a varios caminos porque hay dos temas allí muy interesantes. El primero de ellos, y para ir redondeando lo de la máquina, ¿te gustan esas máquinas que les ponen imágenes humanas, antropomórficas, o no estás de acuerdo con esos robots? A ver, más allá que me guste, yo creo que es totalmente inapropiado porque humanizar, antropoformizar a las máquinas, ponerles caras humanas, que es lo que vemos siempre, ¿no? Cuando buscas inteligencia artificial en Google o en donde sea te aparecen máquinas humanizadas, pues contribuye a esa creencia, ¿no? A esa narrativa de la máquina como sustituta de la persona. Y eso es problemático. Tenemos que hablar más de complementariedad y no de sustitución, teniendo claro que el relato de la sustitución es un relato que además beneficia a quien desarrolla esta tecnología, ¿no? Y perjudica a aquellas personas que deberían contar con unos servicios humanizados, por ejemplo, en la educación, ¿no? Ahora he visto una noticia en la que explica que en el Reino Unido se está experimentando con profesores, o sea, sin profesores, ¿no? Inteligencia artificial para dar clases. Yo pienso que la educación es uno de esos campos en los que es imprescindible el trato humano, o en el cuidado a las personas mayores, ¿no? Y en muchos otros sectores, ¿no? En los que no se debería sustituir a la persona humana en ningún caso. Por lo tanto, creo que habría que evitar estas imágenes que antropoformizan a la máquina, por eso y también porque contribuyen a ocultar a la persona que verdaderamente está detrás del desarrollo de estos sistemas. Y también entonces estos robots cuidando, como tú lo decías, personas mayores, en algunos casos también niños y otras personas que incluso ya tienen o quieren un robot como pareja. ¿Qué opinas tú de este nivel al que estamos llegando? Bueno, yo creo que eso, o sea, a mí me entristece, ¿no? Que haya personas que tengan a un robot como pareja y efectivamente eso es así y que mantengan relaciones sentimentales porque un robot es un simulacro, te ofrece un simulacro de afecto, ¿no? Por lo tanto, no es real, ¿no? Y probablemente pues haya personas que necesitan ese afecto y estén obteniendo una cosa pues que no es real. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Japón, ¿no? Con el Japón distinguen culturalmente muy, muy poco entre el ser y el objeto, ¿no? Y para ellos un objeto también tiene alma y eso provoca también pues, que estén más abiertos a tener tipos de relaciones con robots, ¿no? Yo creo que nos debemos sentir afortunadas porque en nuestra cultura sí se nos ha transmitido esa diferencia y eso nos puede ayudar en este sentido a poner las cosas en su lugar, ¿no? A las personas mayores, por ejemplo, o sea, hay una palabra en inglés que es
que la palabra que define cuidar en inglés, que es cuidar en inglés, que es care, tiene ese doble matiz, ¿no? Care es cuidar, pero también es preocuparse de, ¿no? Y un robot pues no se preocupa de una persona. Yo creo que una persona mayor pues deberían preocuparse de ella, más allá de que los robots, por supuesto que también pueden ayudar a cuidar a las personas mayores, pero siempre como un complemento del siempre súper necesario trato humano. Y también decías en la respuesta anterior y anunciabas que definitivamente el uso de la inteligencia artificial para reemplazar muchas de las condiciones humanas donde se necesita criterio y sensibilidad, como por ejemplo seleccionar los empleados de una empresa, y que hoy ya sabemos que las máquinas o los programas fueron alimentados con información donde puede tener machismo, puede también tener clasismo, racismo. Entonces también los empresarios tienen que estar atentos de que no es resolver la tarea fácilmente, sino que hay que acudir a la humanidad en muchos de los procesos, así parezcan industrializados, y de las grandes empresas, ¿no es así? Sí, por supuesto, la inteligencia artificial, pues lo que decíamos también al principio, ¿no? Es una máquina, y es una máquina que se alimenta de datos. Y existe una especie de falsa creencia, un relato también muy extendido por el que creemos, ¿no? Culturalmente que cualquier cosa que haya sido alimentada, ¿no? Te da unos resultados con datos, te da unos resultados objetivos, porque los datos con los que ha sido alimentada también lo son. Pero eso no es así. La realidad no son datos, y los datos no son siempre la realidad. Entre otras cosas porque los datos se obtienen de nuestra actividad real. Y ahora voy a ir a lo más concreto, porque estoy hablando muy en abstracto, ¿no? Pero si, por ejemplo, este algoritmo, agarrando el ejemplo que comentabas de selección de personal, si tú alimentas un sistema de selección de personal de inteligencia artificial con datos del pasado, ¿no? Y tú quieres cubrir una posición que siempre ha sido ocupada por hombres, y tú has alimentado a esta máquina con estos datos, pues todos los currículums femeninos los va a descartar. De hecho, esto ha pasado ya, concretamente en Amazon, pasó en su sistema de reclutamiento de personal. Por lo tanto, hay que romper también con esa narrativa que llamamos dataísmo, ¿no? Por la que creemos que cualquier cosa que sale de una máquina es como lo que sale de una calculadora. No es así. Los datos no necesariamente son objetivos, y de hecho muy a menudo la mayoría de los casos pues son datos que pueden contener sesgos. Por eso es tan importante la supervisión de estos sistemas, y sobre todo de las bases de datos con los que han sido alimentadas, y en eso se está trabajando también en las ciencias computacionales, a encontrar soluciones a este problema. Y que justamente esta respuesta nos lleva a lo que tú planteabas al inicio de este programa, y es ¿para qué quiero yo la inteligencia artificial? Llámese desde el periodismo, desde un empresario, desde cualquier frente de la ciencia, porque en este caso, si es para reclutar mi personal, las personas que van a trabajar conmigo, ¿con qué información fue alimentada esta máquina y qué selección de personal me va a realizar? Efectivamente, tenemos que entender sobre todo el para qué, ¿no? Al final, pues puede resultar muy útil para algunas tareas, pero siempre tenemos que pensar en cómo la ponemos al servicio del bienestar humano. Para eso tiene que servir la tecnología, no para lo contrario, ¿no? No para perjudicarnos. Entonces tenemos que pensar en términos, creo, de derechos, ¿no? De derechos humanos, ¿no? De igualdad, ¿no? De libertad. ¿Hasta qué punto nos tenemos que preguntar tiene el potencial de erosionar derechos? En este caso, por ejemplo, el del algoritmo de selección de personal claramente atenta contra el derecho de igualdad de oportunidades, ¿no? entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces ahí es donde debemos poner los límites. Por eso es importante que exista regulación al respecto y auditorías pues, al uso de estas herramientas para evitar estos problemas y sacarles, por supuesto, el mejor partido, ¿no? Hay que preguntarse siempre el para qué. ¿Cómo visualizas las generaciones que están creciendo con la inteligencia artificial? Porque claro, hay quienes tuvimos todavía un pie puesto en el mundo análogo, pero las nuevas generaciones que nacen con un celular en sus manos tienen otro pensamiento. ¿Cómo ves ese camino para que logren separar y no existe una distorsión entre la realidad y lo virtual?
Sí, bueno, a ver, yo creo que por un lado tenemos la suerte de que cada vez existe más educación mediática. En España así es y a mí me consta que en Latinoamérica también cada vez se da más en las escuelas. Aquí mismo, en Cataluña, que es donde yo vivo, forma parte del currículum de la enseñanza de niños y niñas de primaria. Eso en años atrás, ¿no? O cuando estudié yo la educación primaria, cuando era una niña, no se enseñaba. Por eso insistimos en la importancia, ¿no?, de que el periodismo reivindique su lugar y que se erija como esa institución, ¿no?, que sea capaz de obtener la confianza de la ciudadanía, una confianza que ha sido erosionada porque también las empresas periodísticas pues muchas veces se han puesto ¿no?, han estado más pendientes de los intereses digamos económicos o de los poderes fácticos, digámoslo así. Entonces es el momento, pensamos, de recuperar esa confianza, porque esa es su función en realidad, ¿no? Favorecer la diversidad, evitar la polarización, proporcionar información de calidad, ¿no? Porque la verdad o la información de calidad es imprescindible para la prosperidad de nuestros sistemas democráticos. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que poder contar con esta institución y nos tenemos que reivindicar como profesión y como sector para que puedan agarrarse ahí, ¿no? Sí, y no vamos muy lejos porque ya ahora los bebés, en vez de sentir que van a pasar una página de un papel impreso, ellos saben y tienen como la capacidad casi que innata de mover las pantallas y comunicarse con ellas y tener un tacto casi que directo con las máquinas. Y adicional, pues uno ve que también estas nuevas generaciones están tan apasionadas con el mundo digital que ya cuántos jóvenes han perdido incluso la vida por tomarse una selfie en un lugar arriesgado y en fin, ¿cómo sientes que va llegando esta evolución de esa demanda del mundo digital y de la inteligencia artificial en las nuevas generaciones y sobre la que hay que también tener una reflexión y poner un stop, un alto? Sí, yo creo que eso también pasa por la educación, pero es que eso también, el problema es que llegó todo de golpe, ¿no? Aquí estamos hablando de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes y de otro factor que no hemos mencionado antes cuando hablábamos de las cámaras de eco, de la desinformación, de la lógica extractivista, de las plataformas. Hay otro tema que es la adicción que generan o la dependencia que da, pues eso, los likes, ¿no?, los me gustas, y eso es lo que luego provoca pues que haya personas que incluso arriesguen su vida por hacerse una foto, por posturear, y que incluso pierdan demasiado tiempo de su vida y lo que me parece peor, su atención, ¿no?, que es lo más valioso que tenemos, ¿no?, nuestro tiempo y nuestra atención en ver pasar feeds, ¿no? Pero esto, claro, a las personas mayores, que son quienes debemos o tenemos el encargo, ¿no?, de educar a las siguientes generaciones, pues también nos pilló de repente. Entonces, a no ser que te dedicaras a esto, ¿no?, como en el caso nuestro, pues es difícil de repente, supongo, gestionarlo. Pero yo creo que es urgente que exista una mayor educación en este sentido, porque estamos perdiendo nuestro tiempo, los niños están perdiendo su tiempo y su atención en mirar las pantallas de los teléfonos móviles y guiándose por cuántos likes tiene uno y cuántos likes tiene otro, y eso yo creo que atenta directamente contra la dignidad humana, ¿no? Eso es tecnología tóxica. Y justamente esa adicción también genera que ya en las reuniones la gente ya no se mira cara a cara, sino que hay que esperar en algún segundo para que te presten atención porque ya nadie te está mirando ni nadie realmente te está escuchando. Y hay también estadísticas que no las recuerdo en este momento, pero donde la cantidad de accidentes que están sufriendo las personas es porque se caen, se ruedan por las escaleras porque vienen conectadas a los móviles. Es decir, ya como que no nos queremos desconectar y esa sobreinformación también está generando un cambio en nuestras mentes, ¿verdad? Sí, es que, fíjate, ahora me haces pensar que cuando hablábamos antes de los robots asesinos, ¿no?, yo te decía, entiendo el porqué de la preocupación.
y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora. Es decir, por un lado yo creo que este problema se resuelve con educación, por un lado, pero por otro también hay que poner límites a estas aplicaciones que no son éticas, porque son aplicaciones que hackean el cerebro de las personas, y más el de las personas inseguras, el de las personas inmaduras, entre las que se encuentran pues bueno, muchas personas vulnerables o las propias criaturas o incluso los adultos, si estamos como bien dices, ¿no? Es decir, o cruzamos semáforos sin mirar, o vamos por la calle con el teléfono, o no nos miramos a la cara. Todo esto no es porque no queramos tampoco, es porque es tecnología que te absorbe, ¿no? Entonces yo creo que, claro, toda tecnología que está orientada al máximo beneficio, como es en este caso, que es tecnología comunicativa, que no se guía tanto por la ética, sino por el puro beneficio, lo que busca es que pasemos más tiempo allí y hará lo que sea. De hecho, las técnicas que se usan en las redes sociales se basan en la misma lógica que las máquinas. Aquí les llamamos las tragaperras, que son las que pones monedas. Ajá, ¿Sí? sí. ¿No? Y la gente pues se engancha a esas máquinas. Pues la lógica es la misma, ¿no? Te ofrecen descargas de dopamina por cada like, por cada comentario. Entonces, bueno, pues las personas los buscan. Y eso es lo que nos hace pues estar a veces que se descontrole eso, porque por otro lado sabemos que también tienen buenos usos, ¿no? Quiero decir, yo estoy en redes sociales y también me han aportado muchas cosas, pero es difícil de manejar y de controlar, y a mí me preocupa especialmente pues el caso de las criaturas, ¿no? De los niños y de las niñas y de las personas pues más vulnerables. Hay un tema, como digo, de educación, pero también hay un tema, creo, de regulación de estas plataformas para que sean más éticas. Para ir finalizando nuestra conversación, Patricia, se hicieron cuentas alegres con la promesa de las máquinas pensantes, a tal punto que los científicos de la neurología hoy ya vienen reevaluando realmente qué es pensar. ¿Cuál es tu opinión frente a las máquinas, entre comillas, pensantes? Sí, a ver, yo es un poco lo que decía al principio, hay que distinguir muy bien las máquinas. Las máquinas no piensan, o como mínimo no piensan como las personas, pero usamos las palabras, decimos a estas máquinas, pues les llaman máquinas que aprenden, máquinas que piensan, máquinas que razonan, ¿no? Hay que distinguir muy bien. Yo creo que este es un relato, el de la máquina que piensa, que beneficia a unos pocos, que son los que desarrollan estos sistemas, que si consiguen hacer calar este relato de la máquina pensante, pues lo que se deduce después es que la máquina puede sustituir al ser humano, y eso se transforma en beneficios para unos cuantos, ¿no? Unos cuantos poderosos que tienen también mucho poder de influir en gobiernos, etcétera, tienen mucho del que se llama soft power, ¿no? Para influir. Yo creo que hay que evitar lo de la máquina pensante. Hay mucho argumento, sobre todo por parte de la filosofía, que concluye, ¿no? Hay muchas refutaciones a lo que se denomina el test de Turing, ¿no? Que fue el primero que se preguntó si una máquina podía pensar. Y bueno, hay aquí toda una teoría filosófica detrás, con unas cuantas refutaciones posteriores de otros filósofos. Al final hay que una máquina es una máquina y un ser humano es un ser humano, que la comprensión genuinamente humana se da como consecuencia de la experimentación de las emociones, de la percepción de nuestro entorno con nuestros sentidos, ¿no? De que nuestras emociones tienen un papel directo en nuestra manera de tomar decisiones y en nuestra manera de comportarnos, y por lo tanto lo que hace una máquina es otra cosa a lo que hacemos las personas. Entonces tenemos que evitar llamarlo de la misma forma y dejar de contribuir a este mito de las máquinas pensantes. ¿Dónde se pueden leer tus investigaciones? ¿Dónde la audiencia te puede seguir? Bueno, pues en mi página web voy actualizando toda la acción, toda la divulgación que venimos haciendo, y también, por supuesto, si se quieren si necesitan cualquier información concreta relacionada con esta entrevista, pueden ponerse en contacto directo también conmigo y les puedo proporcionar la información que necesiten. Mi página web es www.patriciaventura.me y mi correo electrónico es
patriciaventura.me. Yo estaré encantada de responder cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme. Nuevamente, gracias a Patricia Ventura por enriquecer este hilo informativo. Y ya saben que la pueden contactar en su sitio web patriciaventura.me. Allí también encontrarán todas sus redes. La doctora Patricia Ventura es de la Universidad Autónoma de Barcelona y su información y especialización en inteligencia artificial se encuentra en sus trabajos y en su sitio web. Y como siempre, queremos invitarlos a esta sección especial para que escuchen La Máquina. ChatGPT, ¿crees que tú eres inteligente? La inteligencia de ChatGPT y modelos similares se evalúa de manera diferente a la inteligencia humana. Así lo acepta el mismo ChatGPT y anexa. Como ChatGPT he sido entrenado con grandes cantidades de texto, lo que me permite responder a una amplia variedad de preguntas y generar contenido en diversos temas. Esto refleja una forma de inteligencia, entre comillas, basada en el procesamiento y la recuperación de información. Y sobre sus limitaciones, la máquina expresa: No tengo conciencia, a diferencia de la inteligencia humana. ChatGPT no tiene conciencia, emociones, ni autoentendimiento. Mi inteligencia se basa en patrones aprendidos durante el entrenamiento y no en experiencias vividas. Esto dijo La Máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp. Este programa fue producido con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.